Bien, buenos días. Me voy a montar en esta ola y en la que estamos, en la atmósfera que hay del Señor. Yo le coloqué a esta reflexión de esta mañana, Thanksgiving, sembrando semillas de gracia. ¿Sabe? Porque necesitamos hacer que la gloria de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios viene con una temporada llena de favor y gozo? Y eso que le decía Rita, ahora quiero que lo recibas también para ti. Lo que con lágrimas has sembrado, con regocijo vas a cosechar. Amén. Decía el viernes también, y lo decía creo que hace 2 domingos atrás, que de pronto hemos pasado temporadas, y creo que lo decía en uno de los en vivos, hemos pasado temporadas conociendo a Dios en el valle de sombra, en el valle de muerte, en el valle de lágrimas, pero también qué rico conocer a Dios en el monte. Amén. Es bueno conocer a Dios en los momentos difíciles porque nos afianzamos en Él, porque nuestra fe crece. Pero qué bueno que también aprendamos a reconocer a Dios cuando todo va a estar bien, cuando todo está bien. Que estemos fieles y conectados con el Señor porque todo está bien. Y el domingo pasado la pastora allí se decía, citaba esta palabra, que si somos fieles en lo poco, entonces que en lo mucho el Señor nos pondría. Y yo creo que de eso se ha tratado todo este tiempo. Hemos venido caminando en temporadas complicadas, difíciles, y Dios nos ha hecho fieles. Dios nos ha hecho prudentes, Dios nos ha hecho llenos de fe, pero ahora es una temporada donde Dios quiere hacernos prósperos, donde Dios quiere traer sobre nuestras vidas. No estoy hablando de prosperidad financiera, estoy hablando de una prosperidad integral, de que Dios quiere hacer cosa nueva con nosotros. No, déjenlo allí, está bien, sí. Y miraba esta celebración que hubo en Estados Unidos, bueno, principalmente en Estados Unidos, porque también hay otros países que celebran el Día de Acción de Gracias que hubo el jueves 28, y la historia que está alrededor. No sé cuántos conocen la historia que está alrededor de esta celebración, de los llamados peregrinos, que era un grupo de cristianos, entre otras cosas, que venían siendo desplazados de Inglaterra y llegaron a los Estados Unidos y se encontraron allí con un grupo de indígenas que les ayudó y les enseñó a sembrar. Y me llamaba tanto la atención eso, porque ellos llegaron en una temporada tal vez difícil en sus vidas. Y cuenta la historia que ellos empezaron a sembrar y después de un año de estar intentando sembrar, finalmente vino una buena cosecha. Y entonces ellos en acción de gracias, porque ellos eran cristianos, en acción de gracias elevaron este festín para Dios. Y nosotros acabamos de tomar la cena y esto tipifica básicamente la obra de Cristo en la cruz. Porque la sangre fue lo que vertió Cristo, que el vino es lo que lo tipifica, y el pan tipifica el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros. Y el mismo Jesús dijo que hiciéramos esta celebración en memoria de lo que Él había hecho hasta que lo volviéramos a ver. Y realmente los tiempos están cerca. Y muy prontamente vamos a ver a Cristo nuevamente y probablemente vamos a tomar esta santa cena con Él. Y va a ser una gran bendición. Y por eso necesitamos estar agradecidos. Porque cuando tú has visto que lo que has sembrado en tu vida finalmente da frutos, ¿qué haces tú? ¿Qué es lo primero que haces? Das gracias. Porque cuando tú ves que lo que estás haciendo en tu vida empieza a mostrar el renuevo, la florecita y empieza a caber el fruto, tú dices, Señor, gloria a Dios, esto está dando resultado en cualquier área de tu vida y entonces tu corazón se llena de gratitud. Y por eso nosotros hoy estamos en una celebración de acción de gracias. Porque lo que ha hecho Dios durante 2024 ha sido mucho. ¿Cuántos lo creen? Y lo que Él va a hacer todavía es más. Pero necesitamos conectarnos. Y si tú quieres que realmente esto siga fluyendo, es lo que Dios puso en mi corazón. Necesitamos seguir sembrando semillas de gracia. La palabra en el libro de Amós, acompáñenme allí, Amós, capítulo 9, versículo 13. Yo voy a leer en la traducción PDT. Dice lo siguiente. Estas son las palabras del Señor. Llegarán días. ¿Cuántos creen que este es el tiempo? Llegarán días en que no habrá terminado de cosechar cuando ya estarán sembrando. No habrán terminado de pisar las uvas cuando ya estarán sembrando. De los montes y colinas bajarán manantiales de vino. ¡Qué tremendo! Es el tiempo, dice aquí el Señor, que no habrás terminado de cosechar, es decir, que la cosecha alcanzará la siembra y viceversa.
que sembrarás, pero estarás todavía cosechando de la siembra anterior. ¿Cuántos quisieran eso? Porque a veces pareciera que los momentos buenos de Dios son como un ratico y los quisiéramos como extender más, ¿verdad? ¿O a cuánto les ha pasado que cuando han estado en un viaje chévere y de pronto dicen, ay, yo no quisiera que se acabara esto? Quisiera seguir en este hotel, que me siguieran tratando como me tratan en este hotel. Pero quiero decirte que tú puedes tener el cielo en la tierra y puedes traer el cielo a tu casa, a tu familia. Y eso tú lo puedes tener permanentemente, pero para eso obviamente debes sembrar. Porque si no, si tú dejas de hacerlo, entonces recibes la cosecha y las cosechas son así. ¿Cuántos tuvieron un palo de mango en su casa? En mi casa había un palo de mango, eso que daba mango hasta que, mejor dicho. Pero había un punto en donde esa cosecha se acababa. Y la palabra habla en el libro de Apocalipsis que hay un árbol que da 12 frutos diferentes durante el año. ¡Qué tremendo! 12 frutos diferentes. Es decir, todos los meses estás cosechando algo nuevo, un área nueva en tu vida. Y de eso se trata, que mientras tú estás cosechando, entonces necesitas seguir sembrando. Y se acuerdan que a principio de año yo les explicaba que la palabra cultura viene del original griego, la palabra cultum, que significa cultivo, cultivar. Así que cuando estamos hablando de la cultura del reino, estamos hablando de cultivar el reino en nuestras vidas. Cultivar en nuestras vidas los principios de Dios para que nuestra vida realmente camine en plenitud. Y cultivar implica un proceso. Y yo quiero traer a memoria eso que compartimos a principio de año, porque a propósito que estamos finalizando año, necesitamos tener claro cuál es la clave para seguir, para que esta cultura del reino siga reproduciéndose en nuestras vidas y desarrollándose hasta que se haga perfecta. Porque la Biblia dice que la buena obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionaría. Y tú y yo estamos en un proceso de perfeccionamiento. ¿O cuántos creen que lo alcanzaron todo acá? Si tú crees que lo alcanzaste todo acá, sí. Cuidado porque te puedes morir mañana. ¿Eh? Porque realmente todos estamos en un proceso. Entonces déjame mostrarte esta mañana cómo es este proceso de poder sostener esta dinámica en la que cultivamos y estamos desarrollando el reino en nuestras vidas con acciones de gracias. Y voy a recordar algunas cosas que hablé y creo que en la primera enseñanza de este año. Y lo primero que tenemos que hacer para entrar en este cultivo del reino es preparar el campo. Y se acuerdan que yo les decía que para cultivar hay que preparar el campo y que el campo por excelencia es nuestro corazón. Pero el campo también son tus hijos. El campo también es tu esposa. El campo también es tu familia. El campo también es tu negocio. El campo es tu profesión. Y necesitamos preparar el campo para que Dios entonces envíe la lluvia. La Biblia dice que cuando el Señor envía la lluvia, la tierra que está dura, que está seca, que está árida, dice la palabra que es ablandada. Y que los surcos se llenan de agua para que entonces le den vitalidad a esta tierra. La palabra en Génesis capítulo 1, versículo 28, lo que se conoce como el mandato cultural, tipifica la bendición, la unción de Dios soltada como lluvia para que tú y yo podamos ser prosperados. Dice ahí la palabra Génesis 1:28. En la Nueva Traducción Viviente dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Escucha esto. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Imagínate a Dios delante de ti y estas son las palabras que Dios te va a dar para que entonces luego pase lo que dice aquí que va a pasar. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Esa es la unción soltada de parte de Dios. Es un derecho legal que Dios nos entrega como hijos para que seamos fructíferos, para que multipliquemos, para que llenemos la tierra, la sojuzguemos, nos enseñoreemos de ella. Es la unción tipificada en la lluvia que Dios envía al campo, a nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa esa lluvia en tu vida? ¿Qué es lo que Dios tiene que traer a tu vida para que tu campo sea removido y para que inicie el proceso de cultivo? ¿Qué está pasando en tu corazón en este tiempo
¿Cómo ha venido siendo preparado? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cuáles son las piedras que hay que sacar? Porque cuando tú preparas el campo, lo aras y le sacas las piedrecitas, ¿verdad? Y le sacas todo lo que no está funcionando bien. ¿Qué tienes que sacar para que entonces esté preparado para la siembra y la cosecha que ha de venir? Lo segundo que tenemos que hacer luego de preparar el campo es obtener y sembrar la semilla. Escucha eso. Obtener y sembrar la semilla. Ahora, ¿de quién viene la semilla? ¿De quién? ¿Estamos de acuerdo que es de parte de Dios que viene la semilla? Porque veo algunos que lo dudan. La semilla, escucha esto, viene de Dios. Todo don y toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, dice la palabra. Todo lo que tú tienes, por dones, por habilidades, por vida, viene de Dios. Todo lo que tú eres, todo lo que tienes, todo lo que sabes, viene de Dios. Él es el que te ha dado la capacidad. Él colocó dentro de ti una semilla de vida y por eso tú puedes hacer todas las cosas que haces. Entonces la semilla viene de Dios y nosotros tenemos que sembrarla. Pero escucha esto. Esta primera siembra nos llevará a la fructificación, porque esta es la primera siembra. Y ya vas a entender mejor esto de la primera siembra. Esta primera siembra nos va a llevar ¿a qué? A la fructificación. Imagínate que te regalaron una semilla de mango y tú preparaste primero el terreno, sembraste la semilla y entonces ¿qué vas a esperar de ella? Un árbol que luego dé frutos. Esa es la fructificación. Ahora, es importante que entendamos que el tamaño de la cosecha que quieras ver depende también del tamaño de la siembra que hagas. ¿Escuchas eso? El tamaño de la cosecha que quieran ver depende del tamaño de la siembra que hagas. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Recuerden lo siguiente, dice acá el Señor. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha ¿cómo? ¿Cómo la obtendrá? Pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha ¿cómo? Ok, esto es matemática para niños. ¿Sí o qué? Si tú pones poco, recoges poco. Si pones mucho, recoges mucho. Si tú siembras una semilla, va a crecer un árbol. Si siembras varias semillas, van a crecer varios árboles. Yo tengo 3 arbolitos. Si lo ponemos en esos términos, yo tengo 3 arbolitos, ¿no? Tengo 3 hijos. Allá los que sembraron un solo árbol. Y gloria a Dios por lo que sembraron muchos, ¿no? Pero es así. Aquí tenemos a Pamela. No sé por qué todo el mundo habló de Pamela. Entre otras cosas, un aplauso para Pamela que hoy está con nosotros. ¡Qué bendición! Entonces, mis amados, es una bendición y entender estos principios bíblicos para que nuestro cultivar realmente sea de bendición. Entonces, segundo paso, obtener y sembrar la semilla. Esta primera semilla nos llevará a la fructificación. Tercer paso. Ok, preparamos la tierra, sembramos la semilla. El tercer paso es cuidar y proteger el cultivo. Ese es el tercer paso. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. El apóstol Pablo está hablando aquí y dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios es el que da el crecimiento. Pero a ti y a mí nos corresponde sembrar y regar, cuidar esa semilla para que esa semilla entonces dé fruto. El crecimiento, estamos de acuerdo, depende de Dios. Y por eso es que hay algunas vidas que tú ves muy fructíferas y hay otras que no tanto. Pero yo creo que la parte que nos corresponde a nosotros es la que tal vez está fallando. Porque tal vez no estamos sembrando lo suficiente y tal vez no estamos cuidando lo que sembramos. Porque puede ser que tú siembres mucho pero que no cuides nada. Puede ser que tú te descuides en el proceso y de repente estás
de alguna manera subestimando lo que el Señor te ha entregado. Y ahí tenemos al enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia dice que no podemos desconocer las artimañas del diablo. A mí no me gusta hablar del diablo. El diablo que se queda en el infierno. Pero no podemos desconocer las artimañas del enemigo. Juan capítulo 10, versículo 10. Ustedes me han escuchado 100,000 veces este texto. Pero voy a leer la parte A del texto. Dice, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito del diablo. Él te quiere robar la semilla. Él quiere dañar tu terreno. Él quiere hacerlo infértil. Y por eso cuando nosotros estamos viendo infertilidad en nuestras vidas, a estancamiento en nuestras vidas, tenemos que empezar a mirar qué no estamos haciendo bien, pero también qué puede estar pasando espiritualmente. Porque no podemos desconocer eso. Y tenemos que entonces entrar a cuidar lo que el Señor nos ha entregado. Y Mateo capítulo 7, versículo 24, me parece que da la instrucción correcta para hacerlo. Yo lo voy a leer en la traducción PDT. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La palabra clave allí es construir. El que construyó, la construcción, ¿qué implica? Unos planos. ¿Qué más implica la construcción? Otros planos. El diseño, los materiales. ¿Qué más? Esfuerzo. Tú puedes tener los planos, el diseño, los materiales, pero, ¿y quién construye? Los obreros. La disposición, la determinación, la energía, las ganas de construir. Porque las cosas no se construyen solas. ¿Y sabes qué hacemos nosotros? Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, prospérame. O sea, como que Dios entonces te va a mandar una maleta llena de dólares y te la va a poner en la puerta de tu casa. No, eso no va a pasar. Si eso es lo que tú crees que va a pasar, Señor, dame un buen esposo, dame una buena esposa. No es que eso no es soplar y hacer botella. Es que implica que tú tienes que trabajar por lo que quieres ver. Es que implica que tú tienes que esforzarte. Está implícito en todas las cosas que el Señor nos entrega. Él siempre nos dice, yo voy a hacer lo imposible, pero lo posible es tuyo. Yo voy a dar el crecimiento, porque dice la palabra en el Salmo 139, que en el vientre de la madre nuestros ojos vieron al Señor y que fueron entretejidos nuestros músculos allí. O sea, Dios nos está armando. Somos como el laboratorio de la mujer, el vientre de una mujer es el laboratorio de Dios. Pero espérate. Eso lo hace el Señor después que pasa ¿qué? Después de la tarea. O sea, eso no pasa porque sí. O sea, la Virgen María fue una sola y ya. Pero obviamente si tú no haces la tarea, eso no va a pasar. Y obviamente hacer la tarea bien. Y cuando digo bien, no me refiero a la energía. Oye, ustedes son, qué mente la de ustedes, ¿no? Estoy diciendo legítimamente, en el marco del matrimonio, en santidad. ¿Sí? Pero, insisto, la mejor forma de cuidar la semilla que Dios te entregó y que sembraste en el terreno que está allí ya dispuesto para recibir esa semilla es estar bajo la cobertura del Señor. Es que tu casa esté realmente construida sobre la roca. Eso implica estés bajo la cobertura e implica obediencia. Porque dice ese texto, el que escucha mi palabra y la pone por obra. Es como que ahorita que decía Rey acerca de los planos. Es que sí, Dios es el arquitecto del mundo. Pero cuando Dios te entrega la instrucción, tú tienes que pegarte al manual. ¿Sí me explico? Porque si tú pretendes construir lo que te da tu gana, entonces esa construcción tampoco va a quedar bien, por más que te esfuerces. Entonces, apégate al plano y esa es la mejor forma de cuidar lo que Dios te dio. Es que realmente estés pegadito al manual, al plano original, para que entonces la casa te quede conforme el Señor la quiere. Amén. Sea en cualquier área de tu vida, ¿no? Profesional, familiar, en cualquier área de tu vida, apégate al plano. Cuarto, después que tú sembraste,
de que preparaste el terreno, sembraste la semilla, la has cuidado, entonces ¿qué vas a esperar? ¿Qué viene ahora? Viene la cosecha, viene el recoger la cosecha. Y la cosecha tiene que ser tan selecta como la siembra. Escucha esto. Debe ser tan selecta como la siembra. Debe separar el fruto bueno del fruto malo. Y de pronto te preguntarás, ¿cómo así, pastor? Pero ¿en qué punto hubo un fruto, una semilla mala? ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña? Que la noche vino el ladrón y sembró el malo y sembró cizaña en tu terreno fértil. Y eso tipifica las heridas de tu vida. Eso tipifica el pecado. Eso tipifica las cosas que de repente tú no eres consciente que las sembraste en tu vida o que fueron sembradas en tu vida, pero han dado fruto y un fruto malo. La palabra dice que el árbol bueno da buenos frutos y que el árbol malo da malos frutos. Y hay momentos en que de nosotros que están brotando frutos que no son buenos. ¿O no? ¿O es que todas nuestras actitudes son espectaculares, son hermosas, o no? Porque hay días en que se nos sale la cadena, hay días que hacemos cosas que no están bien. Y eso es la muestra de los frutos malos que hay en nosotros. Que tienen que ser divididos, así como hizo el Señor en esa parábola del trigo y de la cizaña. Yo tengo que darme cuenta del fruto que está produciendo mi vida. Y el fruto que no está bien en nosotros tenemos que desecharlo. Porque el fruto que debería realmente permanecer en nuestras vidas es el fruto del Espíritu. En nuestras vidas tendría que estar llena de paz, gozo, benignidad, bondad, templanza. De todas esas cosas de la fe, del amor. Ese debe ser el fruto que brota de nosotros, pero yo sé que no todo el tiempo eso es lo que está brotando. Que hay momentos que lo que brota es cizaña. Así que tenemos que hacer la separación y por eso digo, tiene que ser selecto. Tengo que filtrar lo que estoy recibiendo para que entonces más bien lo que se vea en mi vida sea el fruto del Espíritu. Amén. Y cuando ya tiene que el fruto que Dios te ha entregado, el quinto paso, ¿cuál creen ustedes que es? Ya tienes el fruto. ¿Cuál es el quinto paso entonces? Dar gracias. Sí, tenemos que dar gracias. Pero ¿cuál es la acción de gracia? ¿Te lo comiste? Sí, bien que te lo comas. Pero lo que estamos diciendo esta mañana es, si yo quiero que la dinámica del cultivo permanezca, entonces cuando tengo el fruto, ¿qué tengo que hacer? Volver a sembrar. Tengo que volver a sembrar. ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta comernos el fruto, pero perdemos de vista que si yo quiero volver a tener una cosecha, tengo que volver a sembrar o si no, la cosecha no va a venir. ¿Me explico? Y como nunca antes aprendí este principio, porque esta segunda siembra nos lleva a la multiplicación. Y el viernes que yo entregué a mi hija en el altar, algunos me decían que en videos que montaron que me veían la cara que yo iba como, que no veía a nadie, y la verdad no veía a nadie ese día. No vi decoración, yo no vi nada ese día. Venía con un nudo en la garganta. No, yo no traía corbata. Pero mis amados, como nunca antes entendí eso, los que han tenido el privilegio de entregar a sus hijos en el altar, entienden lo que estoy diciendo. Pero yo estaba tan quebrantado, hubo un momento que me tuve que contener porque estaba tan quebrantado. Pero era porque en ese momento el Espíritu Santo empezó a hablar a mi corazón. Y el Señor me hablaba de una carrera de relevos. Y Él me decía, ok, la trajiste hasta aquí, lo hiciste bien. Recibí como gracias, Señor. Y eso me quebrantó mucho. Pero luego el Señor me decía, he aquí, viene la multiplicación. Porque entonces ahora mi hija junto con su esposo son un árbol que nace para ellos dar sus propios frutos. Y eso es multiplicación. Porque cuando tú siembras una semilla y del árbol recibes frutos, hasta allí has fructificado. Pero cuando tomas de esos frutos y vuelves a sembrar y entonces nace un nuevo árbol, eso es multiplicación. Porque la verdadera multiplicación no es dar fruto, la verdadera multiplicación es que salga otro árbol igual.
Y entonces allí viene esa dinámica en la que ellos van a empezar a dar frutos, y el fruto que ellos empiecen a dar entonces será el bosque de parte de Dios, a través del cual nosotros veremos la prosperidad y la gracia de Dios como nunca antes. Eso es verdaderamente la multiplicación, mis amados. Y lo que el Señor ha hablado a mi corazón para este tiempo es que no te puedes quedar con el fruto. Necesitas volver a sembrar si quieres ver que tu vida sea multiplicada en todas las áreas. Y esa es la temporada que viene para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pero necesariamente tenemos que hacer eso. Porque este ciclo de cultivar es un ciclo en el que Dios quiere que nosotros que estemos constantemente recibiendo de parte de Dios lo que Él tiene dispuesto, pero nosotros tenemos que estar en la tarea de preparar la tierra, de tomar la semilla, de sembrarla, de cuidarla, de cosechar y ser selectos en lo que hacemos todos los días de nuestra vida, hasta que verdaderamente en nosotros el fruto sea tan abundante que otros que empiecen a comer de nosotros. Porque qué lindo cuando tú puedes ir a un lugar y encuentras que hay muchos árboles frutales. Yo estoy atendiendo a una persona, una que es gran amiga mía. Ella perdió a su esposo hace un tiempo. Y yo empecé a atenderla por una situación emocional que ella empezó a vivir. Y una de las anécdotas que me contó de su esposo es que él, en todos los viajes que hacía, traía semillas. Iban a Brasil, traían semillas, iban a Europa, a España, cualquier lugar, traían semillas y las sembraban en un lote que tienen por allá no me acuerdo dónde. Pero luego empezaron a darse cuenta que empezó a crecer en ese lugar un montón de árboles frutales y de plantas y de matas impresionante. Tan impresionante que le hicieron un artículo en el periódico. Porque empezaron como a tener un pequeño ecosistema donde los animalitos empezaron a venir, incluso unos paticos empezaron a venir también. Hicieron algo que se llama Ciudad Pato y empezaron a ver una cantidad de cosas bonitas ocurrir allí en el ecosistema porque ellos se dedicaron a sembrar. Y mis amados, esto me lleva a una reflexión. Nosotros queremos cosechar todo el tiempo, ¿sí o no? Yo quiero ver la cosecha, Señor, y oramos por la cosecha. Pero ¿por qué no oramos por la siembra? ¿Por qué no oramos por tener la semilla para sembrar? Las semillas no las queremos comer. O sea, la mente humana es así. A ti te dan un fruto y tú lo primero que piensas, me lo como. Y me hago un jugo, o me lo como con, no sé, y me hago un batido, o lo vendo. O sea, estamos pensando en eso. Pero no tenemos la mentalidad del reino correcta. Porque en la mentalidad del reino, las semillas son para sembrarlas. Y cuando tú tienes muchas semillas sembradas, entonces tendrás mucho fruto a través del cual tu vida va a ser bendecida. Amén. Así que quiero soltar este reto para este fin de año en gratitud, como acción de gracias, pero en apertura para lo que viene. Y esto fue algo que me habló mi corazón precisamente para mi hija. Yo le decía a ella y a su esposo, reten a Dios, provóquenlo. Provoquen a Dios con su amor, le decía, provoquen a Dios con su obediencia, provoquen a Dios sirviéndole, provoquen a Dios en todas las cosas que ustedes hagan, que Él sienta, yo los tengo que bendecir. Porque lo estamos provocando con nuestras acciones. Y ojo, yo no estoy hablando de la salvación es por gracia. Dios nos bendice porque le da la gana bendecirnos. Pero cuando tú provocas a Dios, porque te estás portando bien, porque estás haciendo las cosas que dice su palabra, Él se obliga a sí mismo a bendecirte. ¿Sabes por qué? Porque Él lo dice. Que si tú obedeces su palabra, entonces serás como el hombre sabio que plantó su casa sobre la roca y que pronto verás esa cosecha. Amén. Entonces hay que provocarla. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Ella se escabulló y tocó el manto de Jesús y provocó el milagro. Esa mujer también que fue donde el juez que era injusto y le tocaba la puerta todos los días, aquí vengo para que me haga, y el tipo dijo, mira, ya me tienes hasta acá. O sea, te voy a dar lo que quieres. Y el tipo dice lo siguiente, no porque le temo a Dios, sino porque ya me tienes hasta acá. Y dice el mismo Jesús contando esa parábola, si un juez injusto hace eso, ¿cuánto más su Padre Celestial? Si ustedes le piden,
si lo estamos provocando con nuestras buenas acciones. Como la mujer que también se arrodilló delante de Jesús y Jesús le dijo, no le puedo dar la comida de los hijos a los perros. Y no le importó que le llamara perro y le dijo Jesús, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús dijo, wow, qué fe tan brava la que tú tienes, le dijo, parafraseando el texto. Hágase lo que tú quieras. Así le dijo. Tú sabes que Dios te diga eso. Hágase lo que tú quieres. Porque lo provocas con tus buenas acciones, lo provocas con tu obediencia. Entonces déjame darte algunos tips. ¿Cómo debemos provocar al Señor? Número 1, podemos provocarlos como parejas. Ahorita que orábamos por las parejas, provoquen a Dios en obediencia. Las parejas deben sembrar semillas de amor constantemente. Como dice el salmista Oscar de León, sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, báñate junto con ella, llévale la comida a la cama. Primera de Oscar de León 2:4. Nos olvidamos de eso, mis amados. Y los que fueron, ¿cuántos fueron al evento de parejas? ¿Cuántos fueron? Al retiro de pareja, ¿cuántos fueron? Los demás arrepiéntanse. Pero los que fueron recibieron un libro de retos, ¿verdad? Y qué lindo, por ahí vi a los pastores ayer comiéndose un heladito, haciendo el reto juicioso, qué bien. Un heladito para los... Gloria a Dios. Y si te descargas la app de McDonald's, te puedes comer 2 heladitos por 1. Y vale 3,900 pesos el helado de McDonald's. No hay excusa. Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios 5:33 dice, nueva traducción viviente, por eso les repito, escuchen esto, por eso les repito, dice el Señor, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Reta a Dios con tu obediencia. Hombres, amen a su esposa como ustedes mismos. Y mujeres, respeten a sus maridos. Amén o ayayay. Queremos ver el matrimonio perfecto, pero los hombres no están amando y las mujeres no están respetando. Entonces necesitamos provocar a Dios con nuestra obediencia si queremos ver la multiplicación, si queremos ver ese nuevo nivel de gloria que Dios quiere traer. Amén. Segundo, los padres y los hijos. Malaquías capítulo 4, versículo 6. En la nueva traducción viviente. Dice la palabra, sus predicaciones, refiriéndose al Espíritu Santo, porque se está refiriendo al espíritu de Elías. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer maldición sobre la tierra. Y nosotros los papás le decimos a los hijos, obedezca, pórtese bien. Pero la Biblia dice que el corazón de los padres se tiene que volver al de los hijos y el de los hijos a los padres. Todo lo que tú estás exigiendo a tus hijos, procura también cumplirlo. Porque si tú le estás enseñando a tu hijo que respete, tú tienes que respetar más que él. Si tú estás enseñando cualquier cosa a tus hijos, vuelve tu corazón. Y los hijos, les digo también esta mañana, vuelvan su corazón hacia sus padres. Porque dice la predicación, es decir, la palabra soltada sobre la vida de cada uno produce eso. Obedécela y vas a provocar a Dios. Un hijo que respeta provoca a Dios. Un papá que honra y respeta provoca a Dios. Y eso es lo que necesitamos, mis amados, si queremos ver esta multiplicación. En las finanzas, ¿cuántos quieren ser prosperados financieramente? Todos dicen amén, levantaron hasta los pies. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, a partir del versículo 7. Yo leí el versículo 6 hace un rato, de esa misma porción, cuando les dije el que siembra escasamente recoge.
y el que siembra abundantemente, abundantemente recoge. Pero el versículo 7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con liberalidad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee, quien da la semilla. Es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos ¿en cuánto? ¿En cuánto serán enriquecidos? En todo sentido, para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán ¿qué? Gracias a Dios. ¿Qué está diciendo este texto? Que debemos decidir en nuestro corazón cuánto dar. Decídelo. Hay algunos que decidieron no dar. Decidieron retener. Decidieron no sembrar. Y sabes, probablemente es la razón de tu estancamiento económico. Porque mi amado, si no siembras, ¿cómo pretendes recoger? Y la palabra es así. La Biblia dice en el libro de Gálatas, dice la palabra, nadie puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrara, eso recoge. ¿Tú quieres ver una cosecha financiera que tienes que sembrar? Ahora, tienes que hacerlo con alegría y voluntariamente, no por obligación ni por necesidad, como dice la Reina Valera. Con alegría. Mis amados, díganme si Dios no merece que nosotros con alegría seamos generosos. Si Él es el que nos da la semilla, que nosotros nos comemos. Entonces nosotros necesitamos hacerlo con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que nos falta. Entonces tendremos lo necesario, y dice ahí, y de sobra para compartir con otros. Pero ¿sabe qué nos pasa? Que cuando tenemos de sobra, ¿qué hacemos? ¿Ah? Lo guardamos o lo gastamos para nuestros propios asuntos. Y yo no estoy queriendo decir con esto que no puedas, digamos, tener un buen nivel de vida. No, no, no. Se trata de que la palabra en Génesis 12:2 dice, y te bendeciré y serás bendición. La razón por la que Dios prospera no es para que tú digas, soy el tipo más próspero del mundo. No, 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 no. Es para que puedas bendecir a otras personas también. Porque hay tanta gente que lo necesita. Y sabes que la generosidad no es simplemente que tú des, sino la forma como lo estás dando. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que Jesús se paró al lado del alfolí mientras la gente estaba llevando sus ofrendas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dice que los ricos llevaban una bolsa llena de dinero, dice. Y wow, se sonaban, y eran monedas, ¿no? Y sonaban las monedas. Yo me imagino el rico, wow, estoy dando aquí. Y dice que una viuda pobre, que no tenía sino dos blancas, traduciéndolo más o menos son como 2 monedas de 200 más o menos. Eso era lo que tenía esta mujer, unos 400 pesos, pónganle en la actualidad. Y dice que esta mujer era todo lo que tenía y lo entregó. Y entonces dice Jesús, hablando con Pedro, le dice, ¿sabes? Los ricos dieron de lo que les sobraba, pero esta mujer lo dio todo. De pronto tú dirás, pero es fácil dar cuando tienes 200 pesos en el bolsillo. Pero cuando tengo una cuenta grande, entonces es difícil. Ahí es cuando la Biblia dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Por qué tú crees que los millones que tú tienes en tu cuenta es mucho para Dios? Dime. O sea, ¿tú crees que tu cuenta, que de pronto tienes, no sé, lo que pueda tener tu cuenta, crees que eso es mucho para Dios? Eso es poco para Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, mis amados, esa mentalidad es la que hace que nosotros entremos en estos niveles de estancamiento. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón, porque Él es el que provee la semilla y dice, Él la aumentará. Él la aumentará para que podamos ser generosos. Producirá, dice, una cosecha de generosidad y seremos enriquecidos en todo y entonces daremos ofrendas a los que las necesitan y ellos darán gracias a Dios. Qué lindo es que la gente diga, Señor, gracias, porque tú fuiste usado como una herramienta en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Siguiente, provoquemos a Dios en el ministerio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Primera de Corintios 15, 58, nueva traducción viviente. Por lo tanto, mis hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. No dejen de servir con entusiasmo y con amor a Dios. No dejen de hacerlo, porque Él traerá recompensa a su tiempo. Y nosotros muchas veces hoy tenemos ánimo para hacer algo, pero ya mañana no. Y estamos desanimados. Seamos constantes en lo que hacemos para el Señor. Siguiente, con las autoridades civiles. Provoquemos a Dios con las autoridades civiles. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 en la Reina Valera. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nos está mandando el Señor a orar por nuestras autoridades civiles, por nuestro alcalde, por nuestro presidente, aunque no nos guste. Tenemos que orar. Si queremos vivir reposadamente, provoquemos a Dios orando. No sé cuántos de ustedes han orado por Petro. Y no me refiero cuando están orando aquí en la iglesia. Oremos por el gobierno. No, cuando tú estás en tu casa y te acuerdas de Petro y Señor, pongo en tus manos a este hombre. Pongo en tus manos su corazón. Yo lo bendigo. Y de pronto te parecerá y te entra en reversa eso, pero eso es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer. Y solo a través de nuestra obediencia vamos a provocar al Señor para que traiga multiplicación. Y finalmente, provoquemos a Dios con los otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Los otros son los amigos, la familia de la fe, tus hermanos, todos. Juan 13, 34 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Ese es el nuevo mandamiento que introdujo Jesús. Amémonos unos a otros. Y termino con este texto. Gálatas 6, versículos 9 y 10. Y yo quiero que este versículo lo personalicemos. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. Así que lo vamos a personalizar de esta manera. Versículo 9. Así que no me cansaré, di conmigo, no me cansaré de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharé numerosas bendiciones si no me doy por vencido. Por lo tanto, siempre que tenga la oportunidad, haré el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¡Qué tremendo! ¿Saben una cosa, mis amados? ¿Por qué Dios diría que hagamos el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe? Quiero que por un momento mires a la persona que tienes a tu lado. Y quiero que sepas que Dios te está mandando de manera prioritaria y especial a que hagas el bien a la familia de la fe. Que no te canses de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque cuanto tú quieras cosechar bendiciones, dice la palabra aquí, que hagamos el bien y sobre todo a la familia eterna que Dios te ha regalado. Y esta familia que Dios nos ha regalado es una familia eterna, mis amados. Yo lo he comprobado en mi propia vida. Hay cosas que yo he recibido de ustedes en amor, en oración, en bendiciones, que no recibo eso de mi familia de sangre. Yo he contado a veces mucho más con ustedes que con mi propia familia de sangre. ¿Y sabes qué es lo que dice Dios con respecto a esto? Que hagamos el bien, nos hagamos el bien porque hay un propósito que Dios ha colocado en el corazón que no tiene que ver
con la necesidad de que es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi tío, es mi amigo. No, es porque tenemos un propósito eterno en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de un mismo Padre. Tenemos un mismo Espíritu y tenemos un mismo Salvador. Dios, por la gracia de Él, alineó nuestras vidas. Dios dijo, voy a agarrar a este grupo de gente tan diferente, a este grupo de gente tan diverso, a este grupo de gente que tienen mentalidades y cosmovisiones tan distintas, y los voy a colocar en un mismo lugar con un mismo sentir. Y Dios lo hace porque Dios ama su iglesia y nosotros somos su iglesia, mis amados. Y si hay algo en que yo quiero retarte a provocar a Dios este año, es que este año nosotros como iglesia hagamos juntos el bien, nos conectemos para sacar adelante este proyecto de reino que se llama Comunidad Cristiana de Fe y Gloria. Esa es nuestra mayor acción de gracias para Dios. Cuando amamos lo que Él ama. Y lo que Él más ama es su iglesia. ¿Sí me explico? Lo que Él más ama es su iglesia. Él te ama a ti y me ama a mí. Pero Él te ama más cuando estás conectado a su iglesia, a su cuerpo. Eso es lo que dice su palabra. Y esta mañana yo también tuve un sentir muy especial. Y quiero esta mañana presentar la cosecha 2024. Porque yo creo que la multiplicación va a venir por la cosecha que ha llegado. Y quiero pedirle por un momento que se pongan en pie todas las personas que llegaron este año a la iglesia. Los que este año llegaron a la congregación, que se pongan en pie por un momento. Quiero que sepan, mis amados, y hay otros más que no vinieron hoy, pero quiero que sepan, mis amados, que ustedes representan el fruto que 2024 le dio a esta iglesia. Ustedes son la fructificación de la iglesia de este año. Ustedes son ese fruto de salvación que vino sobre la congregación por el amor que les tiene, porque por alguna razón el Señor los eligió, como me eligió a mí, eligió a todos los que estamos aquí, y ustedes son ese fruto. Y quiero pedirle a la cosecha de matrimonios de este año, los que se casaron este año, que se pongan en pie también. Quédense ustedes en pie. Y miren, mis amados, esta es la cosecha de matrimonios que hay de este año. Y saben que Dios los eligió a ustedes como las nuevas familias de su reino. Y 2024 fue el año en que Dios lo eligió para consolidarlos a ustedes como una familia fructífera en el nombre de Jesús. Y quiero pedirle también, porque ahora que tengo a Pame aquí, que se ponga en pie porque Nicolás no está. Pero los nacimientos de este año, y aquí está la mamá. Y Nicolás fue el fruto de este año. Un nacimiento que hubo este año en la iglesia fue Nicolás. Y es una gran bendición. Y no está Liz, que está embarazada. Porque ya él dice la palabra que su embrión vieron los ojos del Señor. Ya le es una vida que está en el vientre de su madre. Y esos son los frutos de este año. Quiero pedirle también que se pongan en pie los que se bautizaron este año. Los que tomaron la decisión de bautizarse este año. Mis amados, ustedes son... ¿Tú te bautizaste este año, no? ¿Sí? ¿Te hicieron dudar? Amados, ustedes son los que tomaron la decisión este año de afirmar sus vidas en Cristo y de identificarse con la muerte y resurrección de Jesús para ser un instrumento útil en las manos de Dios a partir de ahora. Ustedes son ese fruto. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor por la vida de todos ellos. Y ahora quiero orar. Porque escúchenme, mis amados, sobre todo ustedes, mis amados, pero esto también va para el resto. La multiplicación va a venir por ustedes. Porque ustedes son el fruto. Y ahora que ustedes son el fruto, ustedes entonces darán sus propios frutos. Y entonces que ese fruto será la multiplicación de esta iglesia. Y yo quiero que oremos esta mañana, porque estamos a punto de ver como nunca antes una multiplicación en este lugar. Y quiero que ahora sí nos pongamos en pie todos.
Y vamos a levantar nuestras manos al Señor. Y vamos a orar. Porque hemos visto que las semillas que hemos sembrado han dado frutos. Y ahí los acabamos de presentar.